nosotros no queremos eso, nosotros queremos que las ideas y el buen hacer de la gente tenga su sitio. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, si hay en cualquier organización política que encontremos, nos encontramos con grupos de poder, familias que pelean entre ellas. Luego se presentan a las elecciones y si ganan, favorecen a los que les han enviado. Y eso yo creo que se tiene que acabar de una vez por todas. ¿Vale? Y la única manera es que si se hace una organización totalmente horizontal, eso no pueda ocurrir. Los representantes que se elijan de Podemos, que se van a elegir, Estados Unidos con este pueblo van a salir representantes de Podemos, lo que tienen que llevar no es su propia voz, sino la voz de los que estamos en las asambleas, la voz de las que estamos de la gente. Y entonces, esos votos no se quedan solo para unas personas durante 4 años con un cheque en blanco que se queden con ellos, sino que se vean reflejados en el día a día. Es decir, si se tienen que tomar decisiones, que se tomen con lo que decidan las asambleas. Y ellos solo son unos portavoces de lo que se decide aquí abajo. No sé qué os parece. Luego lo podéis comentar lo que hemos ya dicho. Yo solo he hecho una introducción, vamos a hacer una introducción y luego vamos a hacer un paso participativo para que todos podáis comentar lo que mejor para trabajar. Por lo tanto, tenemos que luchar contra esos partidos políticos que se han convertido en agencias de colocación laboral. Eso se tiene que acabar con ello. Porque lo único que da es oportunidad a unos pocos y no realmente a los más capaces, a los que trabajan mejor o a los que producen soluciones para el pueblo. Tenemos que hacer una organización abierta al pueblo, con primarias para elegir a los candidatos. Pero de todas maneras esos candidatos que no hablen por ellos solos, que representen a los que les han elegido y no se olviden de los que están ahí. ¿Cómo hacerlo? Pues que simplemente sean prácticamente como funcionarios que llevan la voz de lo que ocurre abajo. Porque ya está bien de que los eliges y ya se olvidan de lo que han prometido. Queremos una nueva forma de hacer política y queremos que de una vez por todas cambie la política, ya digo, desde abajo para conseguir luego cambios en las organizaciones. Yo sé que Podemos, ahora lo conocemos todos por una persona, porque han estado en las tertulias, pero eso que nos sirva también para que no sea solo eso, sino que sea una buena red social que haga realmente cambiar las cosas. Yo ahora dejaré el paso al compañero que va a leer un manifiesto, que no está bien y más o menos intercambiado entre los grupos que hemos promovido esto, y luego pues haremos un turno abierto de palabras para poder participar y ver de qué manera podemos organizar esto para que sea lo más horizontal posible, que ya digo, que todas las personas salgan organizadas. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Podemos es una iniciativa popular. Es un movimiento ciudadano que canaliza la indignación para conseguir el cambio político. Este círculo es un lugar de bienvenida, de suma y de extensión. Para conseguirlo, debemos dejar a un lado las distinciones y las siglas. Todos y todas somos necesarios. Hay que mover ficha para que el miedo cambie de bando. Es una batalla entre los de abajo y la casta que nos ha traído a esta situación de emergencia, con su corrupción, sus robos, sus deudas, sus puertas giratorias y su falta de moral. Desde este círculo defenderemos cuestiones de sentido común. Podemos recuperar nuestra soberanía para tener una auténtica democracia, con asambleas ciudadanas y con herramientas de participación directa y voluntaria. Podemos cambiar el lenguaje para que las cosas vuelvan a llamarse por su nombre. No es copago, es repago. No es justicia, son desahucios. No es una crisis, es una estafa. Y un largo etcétera. Podemos proteger los servicios públicos para que no se haga negocio con ellos. La sanidad, la educación, el transporte, la justicia, etcétera, son derechos de la ciudadanía. Deben ser bien gestionados y transparentes. Podemos llevar la voz del pueblo a las instituciones. El 15M nos marcó el camino al grito de no nos representan, y Podemos es la respuesta a este grito. Con participación directa, con transparencia, con honestidad y con ilusión.
Nosotros no queremos confiar en la buena voluntad de los que reciben nuestro mandato en las elecciones, porque la democracia no es votar cada 4 años. Queremos cambiar las leyes para ejercer nuestra soberanía en cualquier momento, con iniciativas legislativas vinculantes, referéndums e incluso el poder revocatorio. Podemos eliminar la corrupción con transparencia en la gestión de lo público y dándole todo el poder de decisión a la Asamblea, ya que no somos niños, somos adultos, capaces de tomar decisiones y queremos ser informados y consultados. Para terminar, os leeremos una historia de Betiño, que suele contar Juan Carlos Monedero. Es la parábola del colibrí. El bosque, nuestro país, está en llamas. Y mientras todos los animales huyen despavoridos, el rinoceronte, el león, la cebra, de repente el pequeño colibrí se para, va al río, recoge con su minúsculo pico una gota de agua y va hacia las llamas. Los demás animales, que son el PP, muchos del PSOE, UPyD, etc., le dicen: ¿a dónde vas, loco? ¿Acaso crees que con ese pequeño pico vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí le responde: yo voy a hacer mi parte. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo nuestra parte. Podemos es ilusión. Es dejar de ser para ser más. Porque juntos podemos. ¡Sí que podemos!